Queridos hermanos, queridos peregrinos, en nombre del Santuario de Fátima les doy la bienvenida. Estamos para iniciar la misa oficial del Santuario para la lengua española. La misa se ofrece en primer lugar por las intenciones de cada uno de ustedes, también por las personas que nos han pedido oración, por una intención especial. Ponemos a los pies de nuestra Madre a nuestros hermanos enfermos, ancianos, las personas más necesitadas de nuestra oración. Pedimos por la paz en el mundo, especialmente Ucrania, Nicaragua, Nigeria, por los frutos de la Jornada Mundial de la Juventud, por la salud del Santo Padre. Me concelebra el Padre Frank, que viene de la diócesis de Orense. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Concédenos tener siempre, Señor, respeto y amor a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Lectura del libro de Jeremías. Dijo Jeremías: oía la acusación de la gente, pavor en torno, delatadlo, vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mi traspié, a ver si engañado lo sometemos y podemos vengarnos de él. Pero el Señor es mi fuerte defensor. Me persiguen, pero tropiezan impotentes. Acabarán avergonzados de su fracaso, con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor del universo, que examinas al honrado y sondeas las entrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos, que pues te he encomendado mi causa. Cantad al Señor, alabad al Señor, que libera la vida del pobre de las manos de gente perversa. Palabra de Dios. Señor, que me escuche tu gran bondad. Señor, que me escuche tu gran bondad. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro.
Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el seno de tu templo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Señor, que me escuche tu gran bondad. Pero mi oración se dirige a ti, Señor, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia. Por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. Señor, que me escuche tu gran bondad. Miradlo, los humildes, y alegraos. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Alábenlo el cielo y la tierra, las aguas y cuanto bulle en ellas. Señor, que me escuche tu gran bondad. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron, pues hasta que llegó la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputaba porque no había ley. Pese a todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado, con una transgresión como la de Adán, que era figura del que tenía que venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don. Si por el delito de uno solo murieron todos, con mayor razón la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No tengáis miedo a los hombres, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede llegar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. ¿No se venden un par de gorriones por 1 céntimo? Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo. Valéis más vosotros que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos celebrando la Santa Misa en este lugar santificado por la presencia de la Santísima Virgen. A veces acontece que los peregrinos que vienen no saben exactamente dónde es que se apareció Nuestra Señora. La Virgen se apareció 6 veces desde el 13 de mayo hasta el 13 de octubre. 5 de esas 6 apariciones ocurrieron en este mismo lugar. Detrás mío está la pequeña capillita, por eso capeliña, y enfrente de la capeliña está la imagen centenaria de Nuestra Señora que descansa sobre esa columna donde está la imagen, era donde estaba el arbolito
donde apareció la Santísima Virgen, por lo tanto el lugar de las apariciones es propiamente este. Por eso siempre van a ver que se está o la gente recogida en oración personal o celebrándose misa en distintos idiomas o bien rezando el rosario como ha pedido la Santísima Virgen. Y en este lugar estamos participando, hermanos, de este día domingo, Día del Señor, escuchando la palabra de Dios. Y para reflexionar la palabra de Dios, Jesús nos dice, no tengáis miedo. El miedo, tener miedo, ¿no? El miedo a lo desconocido. Cada uno de nosotros tiene sus propios miedos, pero el miedo ha entrado en los hombres, en la humanidad, por el pecado original. Bien, si ustedes recuerdan el Génesis, bien se comete el pecado original, la desobediencia a Dios. Dice, Adán se escondió de Dios porque sentía miedo. Miedo a lo desconocido. Y Dios, por el pecado original, se transformó en un desconocido para Adán y por eso, ante la majestad de Dios, él se esconde, tiene miedo. Y de los miedos viene justamente nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, a liberarnos. Y como ejemplo, un ejemplo tal cual diría yo del Evangelio, cómo esa liberación de los miedos ocurre por Cristo, podemos meditar en la vida de los pastorcitos. También en esta semana hemos tenido la gran alegría, la noticia que el Santo Padre ha aprobado las virtudes heroicas de Sor Lucia, la última de las videntes de Fátima, que murió a los 97 años en el Carmelo de Coimbra. Y eso habilita ya, solo falta un milagro para la beatificación y después otro más para la canonización. Pero el hecho de que el Papa apruebe las virtudes heroicas nos está diciendo que Sor Lucia, igual que sus primos, Santa Jacinta y San Francisco Marto, son ejemplo para nosotros de vida cristiana, a imitar. Y el ejemplo que yo les quiero proponer de cómo vencer a los miedos o cómo vencieron ellos a los miedos es la propia vida de los pastorcitos. Dice, continúa el Evangelio, no tengáis miedo a los hombres. Yo les decía que de las 6 apariciones, 5 ocurrieron aquí, una no, una ocurrió en Los Baliños, ahí también hay una pequeña capilla con una imagen de Nuestra Señora, donde se recuerda la aparición de agosto. Y es justamente en esa aparición de agosto donde los niños muestran todo su heroísmo, porque el administrador de Orem quería arrancarle a los niños el secreto de Nuestra Señora. Y ellos sabían, los niños se habían confiado a Nuestra Señora y ellos eran depositarios de ese secreto y no se lo decían a nadie. El administrador los secuestra, los lleva de Aljustrel a Orem, los tiene en la cárcel y los amenaza con la muerte. Entonces están los 3 niños juntos. Está el administrador que los amenaza, entonces primero se dirige a Francisco, que lo va a matar, lo saca, quedan las 2, queda Jacinta y Lucia. Las niñas dan por supuesto que a Francisco lo han matado. Vuelve el administrador, vuelve a amenazar, si le dicen el secreto, no, aunque me maten yo no lo digo, la saca a Jacinta, supuestamente para matarla, queda solo Lucia. Y Lucia también, pensar que era una niña de 10 años, también mantiene esa fidelidad a Dios. No tengáis miedo a los hombres. Por último, como era una farsa esto, pero para los pastorcitos fue realmente como un martirio moral, después Lucia se vuelve a encontrar con sus primos y se abrazan, ¿no? Y los 3 vencieron ese miedo real. No tengáis miedo a los hombres. Y a lo largo de la vida, de la corta vida de los pastorcitos, también ellos fueron superando otros miedos con la ayuda de Dios. El Evangelio también nos dice, para vencer el miedo, tener confianza en Dios. Todos los cabellos de vuestra cabeza están contados. La providencia de Dios actúa en nuestras vidas. Queridos hermanos, yo los invito en esta tarde, en esta misa, a dejar nuestros miedos aquí a los pies de la Virgen y a ser gente valerosa, gente de confianza. A veces ocurre que tenemos una memoria muy débil,
cuántas veces nos ha ayudado el Señor a superar nuestras dificultades, a vencer, a salir adelante. Y parece que uno se olvida y cuando viene otra prueba, otra vez volvemos a tener miedo y a estar desconfiados. Tener miedo es de alguna forma morir, porque uno deja de hacer cosas por ese temor. Y no es así. Por eso el mensaje de Fátima es un mensaje de esperanza. Quien ama a Cristo, quien ama a la Virgen, es fortalecido. No olvidemos, hermanos, que Cristo Redentor, con su muerte, pasión, muerte y resurrección, nos dio la gracia, y con la gracia de Dios viene la fortaleza cristiana. Es más, un don del Espíritu Santo es el don de fortaleza que nos ayuda a vencer nuestras dificultades. Pero para eso hay que estar abiertos al amor de Dios, hay que estar abiertos a la gracia. Estamos celebrando el día domingo. El Papa Juan Pablo II ya veía cómo estaba en declive la participación del pueblo de Dios en el día del Señor. Hermanos, y si nosotros nos alejamos de la misa, si nos alejamos de la gracia, si nos alejamos de la Eucaristía, ¿cómo vamos a vencer? Si nosotros nos alejamos de Dios, ¿cómo va a haber fuerza en nosotros? Por eso no se trata solo, aunque es verdad, de cumplir con un precepto, sino ante todo de la necesidad que tenemos de la Eucaristía. Cuando uno va a misa, uno se prepara, uno recibe la comunión, uno reza durante la semana, ustedes van a ver, hay una fuerza en mí que yo no le explico, y esa fuerza es la que me ayuda a seguir adelante, a vencer mis miedos, a superar las dificultades. Tanta gente, no digo porque también hay muchos problemas, enfermedades, dolencias psicológicas de todo tipo, ¿verdad? Pero quiero decir, en general, tanta gente que padece ansiedad, pánico, estrés, los mismos jóvenes. Aquí el padre Frank está preparando la Jornada Mundial de los jóvenes que vienen aquí para la Jornada Mundial de Lisboa, de la diócesis de Orense. Pero tantos jóvenes que van a venir, y yo hablando con los jóvenes, confesando jóvenes, veo cuánta debilidad. Porque no encuentran soporte, no encuentran apoyo ni en la familia, como tampoco se han iniciado en el camino de la fe, tampoco lo encuentran en Dios, y tantos jóvenes con miedo, miedo al futuro, miedo al esfuerzo, miedo al trabajo, miedo a la frustración. Por eso también es una estadística muy triste. En España, un sacerdote nos decía la cantidad de suicidios de jóvenes por no encontrarse con Dios. Por eso vamos a pedir en esta Santa Misa, hermanos, volver a nuestro origen. No podemos tener miedo a Dios. Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra fortaleza. Vamos a pedir a la Santísima Virgen que tantos jóvenes que van a venir aquí a Portugal ahora pronto en agosto reciban ese impulso de la gracia. María los está esperando aquí en Fátima y nuestro Señor Jesucristo también quiere abrazarlos y redimirlos. Vamos a pedir esa gracia, que así sea. Profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, por los hombres y sus necesidades, a fin de que a nadie le falte la ayuda de nuestra caridad.
por el Papa Francisco y por todos los obispos de la Iglesia Católica, por los sacerdotes y ministros que les asisten en el servicio del pueblo de Dios, para que apacienten santamente el rebaño a ellos confiados. Roguemos al Señor. Por los responsables del gobierno de las naciones, para que fomenten siempre la paz y el desarrollo y respeten la justicia y la libertad. Roguemos al Señor. Por todos los hombres del mundo que padecen hambre o enfermedad, los emigrantes, los desterrados, los desempleados, los privados de la libertad, y por todos los que sufren, para que sientan el auxilio y el consuelo de Dios. Roguemos al Señor. Por todos y cada uno de los presentes, por los miembros de nuestra comunidad que no están ahora con nosotros, para que todos experimentemos en el alma y en el cuerpo la plenitud de la salvación. Roguemos al Señor. Por los frutos de la Jornada Mundial de la Juventud, roguemos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas cielo y tierra, escucha las oraciones de tu Iglesia y concede a nuestro tiempo los dones de tu bondad, por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su eficacia, te ofrezcamos el obsequio agradable de nuestro corazón, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen. Sufriendo la cruz nos libró de eterna muerte y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha,
desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de Fátima, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Queridos hermanos, nos disponemos para recibir la comunión, recordando lo más importante, estar en gracia de Dios. Los confesionarios están habilitados todos los días desde las 7:30 por la mañana hasta las 19:30 por la tarde. Con toda libertad, como nos enseña la Iglesia, pueden comulgar tanto en la mano como en la boca. A los hermanos que opten por la comunión en la mano, les pido el favor comulgar delante de los sacerdotes y sigamos las indicaciones de los vigilantes.
Oremos. Renovados por la recepción del cuerpo santo y de la sangre preciosa, imploramos tu bondad, Señor, para obtener con segura clemencia lo que celebramos con fidelidad constante por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, paso ahora a la bendición de los objetos religiosos, medallas, rosarios, escapularios, imágenes que tengan con ustedes. Oremos. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos, a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto se conviertan en señal de salvación para quienes los usen, por Cristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Como nos pidió Nuestra Señora, voy a realizar ahora la consagración a la Santísima Virgen, mirando detrás mío, como les decía, a la imagen histórica que acompaña aquí la capelina. Pero antes de eso los invito esta noche, 21:30, para rezar juntos el Rosario Internacional y a continuación la procesión tan emblemática de Fátima, de la procesión de velas, de antorchas, acompañando a la imagen de Nuestra Señora. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a vuestro corazón inmaculado nos consagramos. En acto de entrega total al Señor. Por vos seremos llevados a Cristo y por Él y con Él seremos llevados a Dios Padre. Caminaremos a la luz de la fe y haremos todo para que el mundo crea que Jesucristo es el enviado del Padre. Con Él queremos llevar amor y salvación hasta los confines del mundo. Bajo la maternal protección de vuestro corazón inmaculado seremos un solo pueblo con Cristo. Seremos testimonio de su resurrección. Por Él seremos llevados al Padre, para gloria de la Santísima Trinidad, a quien adoramos, alabamos y bendecimos. Amén. Les deseo una santa noche, una feliz peregrinación. Podemos ir en paz.